Por lo tanto, digamos, después de haber errado todo y tanto y tan mal, no sé cómo les da la cara para decir qué es lo que está bien o lo que está mal. Digo, yo recuerdo, por ejemplo, había uno que decía que si hacíamos todo bien, y siempre describía que estaba todo mal, por lo menos la inflación no bajaba del 400% el primer año. Entonces, después, ¿con qué caras vienen a criticar? Digamos, si traqueamos a todos los consultores, salvo 2, hicieron todo mal. ¿Con qué autoridad moral vienen a hablar? Si pifiaron todo. Casi que habría que hacer lo inverso de lo que dicen. Si hicieron todo mal, dijeron todo mal. Además de que omiten lo que pasaba en el Banco Central. Mezcla de deshonestidad intelectual y de brutalidad. Yo no me olvido que un consultor le quería robar a Toto el programa de saneamiento del Banco Central. Lo llamaba 4 veces por día el socio a Toto. Vamos. Entonces, digamos, hay que dejar de aceptar a los mentirosos y a los hipócritas. Pero no voy a esquivar a hablar de este 33%, porque tiene un sentido. La realidad es que la inflación había empezado a caer y de manera profunda, pero luego del resultado de mayo, la política decidió jugar. Y vaya que jugó y jugó fuerte. Es interesante porque además son tan deshonestos intelectualmente que ni siquiera repiten mis frases enteras. La frase entera es: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda, o pasan las dos cosas simultáneamente, que hace que pierda poder adquisitivo el dinero, y eso implica que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y lo que hubo a partir de la elección del mes de mayo, hubo un saboteo enorme donde se coordinaron empresarios, medios de comunicación, políticos y opinadores, básicamente para destruir el programa económico. Tiraron 40 leyes para tratar de destruir el equilibrio fiscal, como si no hubiera sido una catástrofe tener déficit fiscal. Digo, de las 22 crisis que tuvo Argentina desde el año 1901 hasta el 2023, de esas 22, 20 tienen origen fiscal, que puede ser por alto déficit fiscal o un escandaloso y obsceno déficit fiscal. Y eso es lo que fueron a hacer, fueron a buscar romper el equilibrio fiscal. Generaron tanto pánico en la población que soportamos una corrida por el equivalente al 50% de M2. Nunca en la vida ni en la historia argentina hubo un ataque especulativo de semejante magnitud. Básicamente, pudimos resistir ese ataque por la solidez del programa. ¿Qué dicen los deshonestos intelectualmente? Los salvó Estados Unidos. Bueno, 2.000 millones de dólares en 41.000 millones de dólares en menos del 5%. Es decir, ¿cómo se les ocurre cargar toda la explicación a algo que representa el 5%? Hay que ser muy deshonesto intelectualmente. Y no solo eso, esa caída en la demanda de dinero, ¿qué esperaban que ocurriera? Iba a hacer saltar el nivel de precios, y eso en dinámica se manifiesta como una aceleración inflacionaria. Y es lo que estuvimos viviendo, que después se recrudeció con la estacionalidad del primer trimestre y con las consecuencias del impacto de la guerra sobre el precio de los combustibles. Por lo tanto, les saltó el nivel de precios. Y como consecuencia de ello, se notó una aceleración inflacionaria. Pero la cantidad de dinero, la base monetaria sigue siendo la misma. Consecuentemente, tarde o temprano,
la inflación va a ceder. Y esto ocurrió porque hubo una caída en la demanda de dinero. Y la forma de ver la caída de la demanda de dinero, hay una forma que es bastante simple para poder inferirla, que es mirando lo que ocurre con el tipo de cambio y la tasa de interés. Si ustedes suben la tasa de interés, el tipo de cambio cae, o si baja la tasa de interés, el tipo de cambio sube. Sin embargo, cuando a ustedes le está subiendo la tasa de interés y el tipo de cambio, significa que se le está desplomando la demanda de dinero. Entonces, imagínense al soviético diciendo que iba a defoltear todo, que iban a romper todo, que iban a hacer un golpe de Estado, que se iban a llevar puesto el gobierno. Y llevaron el riesgo país a 1.500. Si ustedes a eso le suman cómo venía la inflación, la tasa en pesos obviamente que se les iba a escalar. La tasa de interés por momentos llegó a tocar casi el 200% y se ubicaba en el 150%. Eso no es trivial, porque no solo digamos que esa destrucción en la demanda de dinero les hizo saltar el nivel de precios y que se manifiesta en esa transición como una mayor tasa de inflación, sino que además, algo que increíble, durante el gobierno anterior los pasivos monetarios del Banco Central oscilaban entre 35.000 y 45.000 millones de dólares. O sea, en promedio 40.000 millones de dólares. Básicamente, cuando saltaba el tipo de cambio, se iban a 35.000 millones de dólares, se ponían en tasa, cuando llegaban hasta 45.000 millones de dólares, los atacaban y así se iba corrigiendo. Es decir, que con 40.000 millones de dólares de pasivos monetarios teníamos que estar tranquilos, porque si básicamente el gobierno anterior tenía más de 200% de inflación, había acelerado la tasa de inflación, tenía unos problemas enormes y tenía ese monto, la pregunta era ¿por qué era tan sólido ese número? Bueno, ese número era tan sólido porque era la contracara del capital del trabajo de la economía. Entonces a nadie se le hubiera ocurrido de que las empresas iban a romper capital de trabajo para atacar especulativamente. Sin embargo, eso también ocurrió. El pánico que se generó, que se ocuparon de generar, fue tan grande que los pasivos monetarios cayeron hasta 20.000 millones de dólares. Digamos, después treparon hasta casi 30.000, básicamente porque subimos los encajes, que es una forma de hacer aumentar la demanda de dinero. Pero fíjense el nivel de barbaridad que destruyeron el capital de trabajo de la economía. ¿Qué pretenden? ¿Que después de semejante sacudón no hubiera impacto en actividad? Obvio, la economía que había crecido durante el primer trimestre del 6 y estaba acelerando al 8 se frenó en seco.